Esta leyenda tiene su origen por ahí del año de 1867 durante la intervención francesa en México. Una monja de nombre Beatriz, quien vivía en un pequeño convento a las afueras del estado de Durango, se enamoró de un soldado francés cuyo cuartel militar estaba cerca del lugar. Todos los días y a la misma hora, el joven soldado pasaba en compañía de su tropa por la avenida principal frente al convento y Beatriz siempre lo veía desde una ventana de su dormitorio. Lo que sucedió días después dejaría marcada una leyenda de horror que prevalece entre las historias del estado hasta nuestros días. Expediente Paranormal presenta la leyenda de la monja de la catedral. Un día, el soldado de nombre Fernando llegó a las puertas del convento antes mencionado, pidiendo ayuda, ya que el ejército mexicano los había emboscado y entre el intercambio de disparos salió herido. En ese momento, la monja de nombre Beatriz, al ver la desesperada situación del combatiente francés, decidió darle asilo por un par de días mientras recuperaba su estado de salud en medio de la batalla. Así transcurrieron varios días y Beatriz y Fernando se fueron enamorando uno del otro poco a poco. Tiempo después, el soldado tuvo que retirarse, ya que era el fin de la consumación de la intervención francesa, no sin antes despedirse tristemente de su amada. El soldado francés le prometió a Beatriz, la monja de la catedral, que regresaría algún día. Mientras tanto, los soldados mexicanos buscaron a los pocos franceses que trataban de esconderse o de salir del país. El ejército logró hallar a una tropa y fusilaron a todos. Sí, incluyendo a Fernando. Beatriz no sabía qué había sucedido con su enamorado porque ya tenía meses desde su partida y ella había confiado ciegamente en la promesa del joven soldado francés. En ningún momento ella perdió las esperanzas y todos los días iba hasta el campanario de la catedral del pueblo a esperar el regreso de Fernando. Esto sucedió durante varias semanas hasta que lamentablemente ocurrió una tragedia, la cual dejó un horrible eco hasta el día de hoy en ese estado. Una mañana, mientras el sacerdote abría la puerta principal del templo religioso, se percató del cuerpo de una mujer que yacía sin vida, con todo su ser completamente destrozado. Al parecer, había caído desde el campanario desde una altura de más de 30 metros. Días después, se descubrió la identidad de la víctima. Así es, se trataba de Beatriz, quien esperando de forma desesperada a su enamorado Fernando, resbaló desde lo más alto del campanario y cayó. Algunos piensan que este terrible accidente se originó como castigo de Dios debido a que la monja tenía prohibido enamorarse. Otros aseguran que al enterarse de la muerte de su amado, el soldado francés, fue engañada por el diablo, quien la convenció de quitarse la vida para reunirse con su enamorado. Luego de este trágico suceso, los habitantes que caminan por los alrededores de la Catedral de Durango aseguran ver todas las noches la silueta de una mujer en el campanario. Otros dicen haberla visto de frente en las carreteras, llorando y en búsqueda de su amado. Al parecer, la monja busca venganza luego de que el soldado francés no le pudiera cumplir con la promesa de regresar a sus brazos.
Estábamos junto al río. La fogata ardía y las llamas se agitaban. Sonaron las campanas anunciando las 11 de la noche. De repente todo quedó en un silencio sepulcral. Ya nadie reía, nadie hablaba. Solo permanecía el susurro de un viento helado. Entonces, una mujer emergió de entre los árboles. Se escucha un quejido ahogado y doloroso. ¡Ay, mis hijos! ¿Ya sabéis de quién se trata? Estamos hablando de La Llorona, una mujer con aspecto fantasmagórico, vestida de blanco con cabellos largos y oscuros, que flota en el aire con un suave velo que cubre su horripilante rostro. Se aproxima por el oeste y se dirige hacia el norte, vagando y llorando por las calles. La Llorona es un espectro del folclore latinoamericano que, según la tradición oral, se presenta como el alma en pena de una mujer que perdió a sus hijos y se dedica a buscarlos, asustando a la gente con su sobrecogedor llanto a quienes la ven o escuchan. Una historia triste, un cuento de horror, desamor y traición que se ha ido pasando de generación en generación. Esta leyenda cuenta con muchas variantes según la región, pero todos concuerdan que se aparece deambulando cerca del agua y que sus lamentos son atronadores. Una de las versiones más populares cuenta la historia de una hermosa mujer de origen humilde que era amante de un caballero de la nobleza. Durante un tiempo fueron felices y tuvieron 3 niños, pero un día el hombre los abandonó sin dar explicaciones. Al poco tiempo supo que se iba a casar con otra. Este engaño destrozó el corazón de la hermosa mujer. Afligida, decidió tomar venganza de la forma más cruel que se le ocurrió. Una noche, la mujer despertó a sus pequeños hijos y se los llevó a pasear cerca del río que se encontraba próximo a su casa. Ciega por el coraje, una terrible ira se apoderó de ella y sintió cómo todo el amor que les tenía se transformaba en odio y los ahogó hasta que los dejó sin vida. Al instante reaccionó y al darse cuenta de lo que había hecho corrió desesperada por el río y se metió hasta que el agua cubrió por completo su cuerpo. Emitió el escalofriante grito y desapareció. Desde ese momento la Llorona se convirtió en un alma errante que vaga por las calles en busca de sus niños perdidos, lamentándose y gritando su pérdida, de ahí el nombre. Se habla de que la Llorona atrae a los niños que se portan mal, para llevarlos al río como ofrenda para conseguir el perdón. Y a los hombres y mujeres adultas los seduce con su belleza para vengarse de aquel que la traicionó. Pero cuando tratan de quitarle el velo, descubren su rostro pálido y demacrado, con ojos que parecen hurgar en lo más profundo del alma y los atrapa en sus lamentos. Son muchas las personas que a lo largo de los años han asegurado haberla visto o escuchado sus gritos. Su historia sigue aterrando a niños y niñas, pero también a adultos. El origen de la Llorona no está nada claro. Las culturas antiguas creían en seres fantasmales que se aparecían en las orillas de los ríos. Algunos historiadores consideran que en México, la Llorona puede tener sus raíces en la Cihuacóatl, diosa de los mexicas, mitad mujer y mitad serpiente, quien, según la leyenda, emerge de las aguas del lago Texcoco para llorar a sus hijos. Y aunque en México la Llorona es una de las figuras más importantes de la cultura popular, son muchos los países que cuentan con una leyenda similar. En Chile se la conoce como la Pucuyén, ánima que se cree que llora eternamente porque le quitaron a su hijo de sus brazos a muy corta edad. A este espectro solo pueden verlo gente cercana a la muerte o personas con habilidades especiales. En Colombia se habla de la Tarumama, el fantasma errante de una mujer que recorre los valles y montañas, cerca de los ríos y lagunas, vestida con una bata negra que la cubre hasta los talones. Su rostro es una calavera aterradora, y en las cuencas de sus ojos giran 2 bolas incandescentes. Lleva en sus brazos el cadáver de un bebé y llora lágrimas de sangre. Estos son solo algunos ejemplos. En otros países como Venezuela, Uruguay, Argentina, Panamá, El Salvador, Honduras, España y Costa Rica, también existe la leyenda de la presencia fantasmal de esta joven errante. Tic-Tackers, ¿en vuestro país también se cuenta la historia de la Llorona? ¿Qué otras leyendas populares os gustaría que contáramos? Escribidlo en los comentarios.